Entrevistas. Historias reales. Luchar. Caer. Levantarse. No rendirse. Reinventarse. Esto es Eutsi. En pleno corazón de Urdaibai hay lugares que no necesitan palabras. Lugares que invitan a parar, a respirar, a escuchar. Este es uno de ellos, el Hotel Neguetxea, en Gernika. Un espacio con alma, rodeado de naturaleza, historia y silencio. Aquí las historias no solo se cuentan, aquí se sienten. Eutsi comienza en espacios así, donde cada detalle acompaña y cada conversación cobra vida. Ongi etorri. Hay victorias que se graban en los libros de historia y hay otras que se graban en el corazón de un pueblo. Hoy nos visita un ciclista que conquistó el Alpe d'Huez, pero que nunca buscó fama ni protagonismo. Ganó en la cima más mítica del Tour de Francia, pero su grandeza no se mide solo en triunfos, sino en humildad, en su silencio, en su forma de desaparecer para vivir a su manera. Muchos se preguntaron ¿dónde está Fede Echave? ¿Qué fue de aquel héroe del ciclismo? Hoy en Eutsi tenemos el privilegio de encontrarnos con él, de conocer al hombre detrás del mito, al ciclista que no quiso ser estrella, pero que brilló como pocas. Preparaos para una entrevista diferente, íntima, real, porque Fede no viene a hablar solo de ciclismo, viene a hablar de vida. Bueno, alguno, Fede, por fin estás aquí. Sí, ya ha llegado el día de estar aquí. Porque al final a la mañana tienes que hacer cosas, ¿no? Cuidas Sí. a los animales, sacas a los perros. La mañana a primera hora salgo a pasear con los perros, me hago 10 kilómetros todos los días con ellos y bueno, como tienen que pasear también y a mí tampoco me viene mal, pues se hace todos los días. Llevas una vida tranquila. O sea, Sí, en ese sentido, bueno, demasiado tranquila, sí. Tranquila, Sí, muy tranquila, sí. Sí. Bueno, completamente diferente a la vida que llevas antes. Sí, pero ya la vida que llevaba antes ya ni me acuerdo casi, ya pasó tantos años. Bueno, vamos a explicar un poco que igual habrá mucha gente que sí te conozca, pero otros igual no tanto. Seguro. Entonces, has sido y sigue siendo un referente en el ciclismo a nivel mundial. Has participado en 25 grandes vueltas. Has participado también en 9 mundiales, consiguiendo en uno de ellos un 9º puesto. También ganaste la Copa del Mundo, una de las pruebas de la Copa del Mundo en Canadá. Sí. Luego, ¿qué más? Ganaste una etapa en el Tour de Francia en el Alpe d'Huez. Sí. Incluso una de las curvas que va al Alpe d'Huez lleva tu nombre. Sí, la 10, la curva 10. La curva número 10. ¿Desde ahí tu número favorito es el 10? No. Y luego también conseguiste 2 veces conseguir el 4º puesto en la Vuelta a España. Incluso estuviste muy justito para conseguir el 3º puesto, a tan solo 15 segundos del colombiano Vargas, Sí. ¿no? Y también ganaste 2 etapas en la Vuelta a España. Sí. Pero bueno, hasta recorrer ese camino, ¿cómo fueron esos inicios en el mundo del ciclismo? ¿Cómo empezaste? Bueno, empecé porque estaba estudiando con Tati Guiarte, Johnny Guiarte, y pues él corría en la Sociedad Ciclista Moribeta y como estudiábamos juntos, y a mí siempre me gustaba de chavalín el ciclismo, porque mi padre también era muy aficionado y mi tío también, y solía ir a ver carreras y eso, el Gran Premio de Primavera y todas esas carreras solía ir a ver con el padre y eso, y bueno, cuando se me empezó, ¿por qué no empiezas a correr y tal igual? Y empecé a correr con 15 años, independiente, sin equipo, vamos, hasta que me fichó la SWAC, un equipo de Bilbao, Sociedad Vizcaína Amigos de Ciclismo, y luego de ahí, pues poco a poco fui progresando. Pero los inicios fueron esos. Ya eras desde el principio que empezaste y anduviste bien, ¿no? Supongo. Bueno, bien. Alguna carrera hice 3º, si no recuerdo mal, pero luego 7º, 10º, no. El primer año, pues así. ¿Solo te dedicaste al ciclismo o hacías también fútbol? No, deporte solo eso. Luego estaba estudiando, no. Solo ciclismo. ¿Pero empezaste con bici de carretera o con ciclocross? No, empecé con bici de carretera y luego en aquella época era bastante casi habitual que los corredores, los juveniles y eso, practicásemos las dos especialidades, ¿no? Tanto ciclocross como la carretera. Sí. Claro, ahora también vemos que deportistas, grandes ciclistas como Van der Poel y Van Aert
también combinan las dos disciplinas, el ciclocross y la bici de carretera. Entonces, en esa época tuya, entonces también era algo muy común combinar esas dos disciplinas. No, éramos pocos los que combinábamos, y no al nivel de... Los que eran buenos en ciclocross en aquella época no hacían mucha carretera. Hacían de agosto para adelante un poquito como preparación, pero no estaban como esos corriendo todo el año en carretera. Ah, sí, No. ¿no? ¿A ti te servía como lo A mí, veías, lo veías bien esa preparación de hacer ciclocross? Para mí sí, porque yo en invierno cogía bastantes kilos y al hacer ciclocross hacía 8, 9, 10 carreras como mucho al año, o quizás igual alguna menos, y a mí me venía bien. Luego para empezar, incluso corrí de profesionales 2 mundiales de ciclocross. Eso es, Sí. llegaste a correr Sí, 2. mundiales en Uno en ciclocross. Tolosa y la otra en Poncható. Con Poncható, con Zeifel y toda esa gente que había, Friskens y todos los buenos, Thaler y en aquella época los punteros. Thaler era el único, era alemán, el único que hacía carretera y ciclocross. Los demás, Zeifel y todos esos, se hacían solo carretera agosto, septiembre, como para preparación para octubre por el ciclocross. Ah, y luego, si no se dedicaban la mayoría en esa época al ciclocross. Su disciplina era el ciclocross. El El otro era preparación, como pues al revés que hacía yo el ciclocross para prepararme es. para carretera. ¿Pero lo hacías con un entrenador o en esa época te preparabas tú mismo o ya tenías a un entrenador que En te aquella decía? época no se llevaba entrenador. No, Eso no existía en aquella época. Ciclismo moderno sí existe, pero en aquella época no existía. Cada uno, algún amigo que había sido ciclista te decía, tienes que entrenar así, tal y cual, y tienes que hacer esto y tal, y cosillas te decían, pero no un tío que te planificase el entrenamiento, ni mucho menos. Claro, igual entrenáis más por sensaciones, ¿no? Hombre, claro, entonces no había pulsómetro ni Eso nada de es. eso. ya. ¿Y luego tenías algún ídolo en esa época? ¿Un Ídolo- referente que seguir en el ciclismo? Bueno, pues mira, te voy a mencionar uno que hacía ciclocross y carretera, era muy bueno, Roger de Vlaming, que me gustaba mucho porque ganaba las clásicas y eso. Ese sí hacía como Thaler más carretera. Hacía carretera también, y ese era muy bueno en las clásicas estas de primavera, iba del ciclocross bien preparado y ganaba muchas. Al París-Roubaix, si no recuerdo mal, ganó 3 veces. Sí, o sea que era un referente para Sí. ti y aspirabas un Sí. poco a Era muy buen corredor. conseguir lo que... Luego las vueltas grandes eso no ni participaba, ¿eh? Ah, no, ¿eh? No. Sí. Hombre, yo Thaler, en cambio, sí. yo tengo que decir que empecé en tu escuela, en Fede Chávez, Sí. Indural y el Cártea, y en esos años para nosotros eras un ídolo, ¿no? Yo me acuerdo que tu hermana que me daba clase a mí, Laura, joder, íbamos a pedir las viseras, tal. ¿Notabas ese furor en esa época de la gente? Bueno, sí, en aquella época había un duelo muy importante, ¿no? Que era Julián Grospe y yo, y la gente de Guernica y la de Mañaria y la de Cortezu y tal, pues unos de uno, el otro de otro. Las carreras de juveniles también estaban muy animadas. Yo me recuerdo aquella época que había carreras de juveniles que en Montecarlo había más gente que en los últimos años que se ha hecho el Gran Premio de Primavera de Profesionales, porque los últimos años del Gran Premio de Primavera de Profesionales era una vergüenza, no había ni Dios, ¿no? Sí. Estaban las carreras. Antes Montecarlo, en la de profesionales era un pasillo así. Sí. Y luego, ahora al final, que ya se dejó de hacer, pero al final ya era todo, no había pasillo, era toda carretera. Y entonces se seguía mucho el ciclismo. Había mucho, y las carreras de ciclocross, yo me acuerdo, las de Igorri y todas esas, estaban repletas de gente, Sí. pero un escándalo de gente, como hay ahora en las carreras de Bélgica, Holanda y todo eso, de ciclocross. ¿Crees que entonces que aquí ha bajado, ¿no? Aquí escandalosamente. Ha bajado mucho. Escandalosamente. No tienes que retroceder mucho. El País Vasco, la Itzulia que se ha corrido la semana pasada, y yo pienso que donde más gente ha habido ha sido la etapa de Guernica, porque la de Vitoria y la segunda etapa, que fue en Lodosa, era de pena. Sí, de pena. Daba no sé qué mirar. Como la gente no va a mirar, esto no interesa a la gente. Sí, pero igual en otras Ichulias ha habido más gente, ¿no? Igual también, ¿no? Sí, pero ya llevan años que no hay tanta gente, ¿eh? Sí. Antes, y eso que aquí en el País Vasco hay muchísima afición al ciclismo. Hay mucha afición. Y se vuelca mucho la afición. Sí, hay aquí. mucha afición, pero la gente va, más que a ver la Itzulia, te va a ver el Tour. ¿Sabes? Sí. Vas al Tour y te encuentras allí con un montón de gente de aquí. Sí.
Que Sí. se mueve la gente a ver el Tour mucho más que tampoco son un martes, un miércoles, tampoco son buenos días, ¿no? Pero joder, yo veo que el Tour, ahí todos los años nos vemos un montón de gente de aquí. Sí, 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 bueno, tuvimos el tour aquí saliendo en Bilbao hace un par de años y la verdad que la gente ahí se volcó un Sí, montón. sí, el Tour es que el Tour es el Tour, ¿eh? Sí, al final mueve mucha gente. Mueve mucho. Sí, Pues yo sí. en el Tour una vez me acuerdo que estuve viendo la subida en la que acababa en la Autocán la etapa que ganó Vincenzo Nibali y que ganó el Tour también, Sí. y estaba en la fila 10 para ver. Sí, ¿eh? Filas, todo, filas, en la fila 10. Ya. Ahí, Sí, igual gentío. también porque viene mucha gente también extranjera, ¿no? Claro. O al final es un poco... Sí, es pero eso, de todas porque lo formas se mueve. ve mucha gente de aquí, ¿eh? Mucho vasco, ¿eh? Sí. Mucho. Bueno, al final tu etapa de ciclista profesional tuviste un montón de victorias. Fuiste jefe de filas en equipos como BH y Class, pero luego tuviste la llegada de Tony Rominger. Sí. ¿Qué supuso para ti la llegada de Tony Rominger al equipo? Bueno, pues me supuso que me quitó mucha responsabilidad. Y ya pues yo ya tenía también ya mis años, entradito en años, y bueno, ya superarme era difícil y Tony pues vino, es un corredor que destacó ya con muchos años y estaba fresco y era normal que él rindiese mejor, ¿no? Y así fue. O sea, que ese cambio de líder a gregario no te afectó. No, yo, gregario tampoco era, ¿eh? Tenía una posición muy buena en el Class. ¿Sabes por qué? Porque tenía que tirar los demás. Yo tenía que estar allí para el final si... Siempre ponía Juan Fernández tú, aquí para el final, por si hace falta y tal, tú tranquilo. O sea, que la mayoría de las carreras, para mí era... Bueno, siempre tenías que estar ahí adelante para poder Sí, poder pero ayudar. era el último cartucho que se gastaba Juan para Tony. Y en todos esos equipos que estuviste, TK, BH, Class, Mapei, ¿en cuál te sentiste más cómodo? Bueno, la realidad es que ciclista, yo en mis primeros años de TECA era un corredor que sprinter, ¿no? Ganaba las carreras al sprint. Y fui al BH y me transformó Mínguez, y Gavino y estos me hicieron quitar muchos kilos a base de pasar hambre y de entrenar mucho, y ahí empecé ya a escalar, a subir bien. Y ahí me hicieron ciclista de verdad. Bueno, cómodo, no me sentía muy cómodo porque en el equipo había gente un poquito tóxica, ¿no? Como Álvaro Pino, que primero se enfadó con Cubino porque se puso líder de la Vuelta a España, luego se enfadó con no sé quién, con Anselmo Fuerte, luego se enfadó conmigo y luego con Domingo, con todos se enfadó. La armonía era muy mala. Pino ahí, no sé, Sí. tenía muchos rollos. Sí, también Quería ser el protagonista del equipo. Sí, ¿eh? Y cuando uno eso, Ya no le gustaba. no. Se ponía como un niño y tal, igual. Bah. Sí, un poco en relación con eso. También... Tengo más anécdotas que se pueden, pero no los puedo contar. No se pueden contar. No se pueden contar. Detrás de cámaras no se contarás. No se puede contar, no. ¿Y alguna que se pueda contar? No, así no me acuerdo ahora ni uno, no me viene, pero una fuerte que no se puede contar sí tengo, sí. Entonces vamos a dejar a la gente con la intriga. Pues sí, Bueno, no se puede contar porque... Piensa en alguna que puedas contar así. No me acuerdo ahora, sí. No tengo memoria para tanto yo. Bueno, a ver, ya... Pero bueno, entonces también tuviste buenos compañeros. ¿Con quién hiciste más amistad y mantienes todavía esa relación? Bueno, amistad yo cuando corría en el Class tenía mucha con Camarillo, que era de Madrid. Hoy en día hace tiempo que no hablo con él, pero hacíamos habitación juntos. Y luego también con Unzaga. Yo en Unzaga también tuve, cuando estábamos cuando Camarillo dejó de correr, con Unzaga, siempre hacíamos habitación juntos y nuestras cosas en el Tour, pues tira tú, tira yo, estamos allí. Una etapa que se escapó, en Isola 2000 acababa, se escapó Millar y atrás tuvimos que tirar Unzaga y yo para que ganase Tony la etapa. Le ganaba Indurain en la etapa. Bueno. Después de subir el puerto aquel, el más alto del Tour, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El más alto del Tour, Galibier. No, otro. Es igual. Bueno, sí, igual le llegaba a 2.700, igual llegaba. Era el más alto del Tour. ¿Más alto? Sí, el año pasado subieron también. No me acuerdo el nombre. ¿De 2.700? Sí, está... Sí. Sí, ¿eh? No, pues no la sé. cima del Tour de Francia, sí. Porque Isola 2000, ¿no? Isola no, eso está antes que Isola, 40 kilómetros antes de Isola 2000. Ah, pues no sé, ahora no me viene...
No, la cabeza. pero a mí tampoco me viene, pero me acuerdo muy bien de él. Ahora hablando de las anécdotas, yo tengo una que cuando empecé, me acuerdo con 14, 15 años, que íbamos y de vez en cuando íbamos ahí por tu casa y salíamos contigo. Yo me acuerdo que, a ver, luego el hecho de salir, bueno, nos poníamos detrás de ti y nos decías tú, venga, Torri, venir. Y me acuerdo que íbamos detrás tú y yo y en Gerekid, en la primera cuesta que había, ya nos soltabas y como diciendo, venir, que vais a durar 5 kilómetros. Va, Pero yo me acuerdo también que decía, joder, o sea, siempre ya salías en plato jo, 12, 13, entonces no... eso no es nada, ¿eh? para lo que te puedo contar yo. Pero entonces no había nadie que te decía, oye, pues con cadencia se anda mejor, No, mantienes antes era al la revés. musculatura. Cuando estábamos en Mapei, Museu, Tafi y todos estos, los clasicómanos, salían a entrenar ya con todo metido. Para el kilómetro 10 ya reventados a toda hostia, ¿eh? Pero todo el entrenamiento así. Buah, vaya palizas, no sabes cómo entrenan aquellos los belgas, esos los clasicómanos. Pero no, entrenan como salvajes, son materia aparte, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, materia completamente aparte. Pero tú salías así también, salías fuerte. Hostia, sí, pero yo, comparado con aquellos, nada. Pero O sea, que eran duros. Aquellos preparaban así las clásicas, ¿eh? Sí, ¿eh? Ni un descanso para nada. Igual a medio recorrido, un café, una Coca-Cola y otra vez a muerte. Sí, ¿no? ¿Y el entreno así más duro que hayas hecho? Pues no me acuerdo del entreno más duro que he hecho. Un entreno salvaje que digas, me he pegado... Entrenamientos también he hecho duros en Tenerife, en el Teide, ahí con Tony Rominger y Ferrari. Estuvimos allí, hicimos allí unos entrenamientos salvajes. Estos de hacer más de 300 kilómetros, por ejemplo. Kilómetros no 300, pero 250 y tal. Pero luego subiendo el Teide igual 2 veces e incluso hasta 3 veces, por 3 caras diferentes, ¿eh? Ya. Reventados, macho. 3 días para recuperar. Joder, madre mía. Bueno, también vemos que el mundo del ciclismo ha cambiado mucho desde cuando tú corrías a ahora. Pues antes no se usaba casco, las bicicletas han cambiado un montón. En carrera usan pinganillo y también usan potenciómetros. ¿Qué te parece a ti el uso de pinganillo en carrera y quitarías también el potenciómetro en carrera? Bueno, el potenciómetro no puedo decir porque no he usado yo de eso. El pinganillo, decía Escunchi, el patrón del Mapei, que lo que se hace en la habitación es lo que vale, que el pinganillo anteriormente estaba considerado como la UCI en el reglamento como falsear una carrera. Usar pinganillo era falsear una carrera. Falsear el resultado de una carrera. Porque el pinganillo, para algunas cosas está bien, pero para otras, en el Mapei nunca se usó, ¿eh? Nunca. No quiso el patrón por nada del mundo usar eso. Lo que se dice en la habitación se hace así. Y si se ha planificado mal. Pero si no, se hace así. El uso de pinganillo, sí. Un poco el director te va marcando las directrices, ¿no? Sí. Pues mira, se ha escapado esto, vosotros aguantar, seguir manteniendo. Al final un poco el director os marca un poco las directrices. Sí. Entonces quita ese poder de decisión del corredor, ¿no? Sí, porque como te he dicho antes, si te dicen en la habitación lo que tienes que hacer y todo va normal, todo funciona bien. Lo que pasa es que el pinganillo también se abusó mucho y mal, se le dio mal uso, muchos equipos le dieron mal uso. ¿Qué ha pinchado fulano tal? Vamos a ir a toda hostia. Y eso no debía de ser así. Squinchy, siempre el patrón de Mapei, decía, prefiero no vincere que vincere pulito. Sí. ¿Sabes? Quería decir que no quiere que él vencer de esa forma, porque ha pinchado uno, tirar o que se ha caído uno y tirar. El potenciómetro El potenciómetro no entiendo tanto, ¿eh? Sí, lo único que yo creo que hace es que al final, como ya sabes a qué potencia tienes que subir, lo que hace es pues que al final la gente regula mucho mejor su esfuerzo. Porque bueno, pues antes al no haber eso, pues podías ir a pulso. Pero sensaciones también, ¿eh? Eso es, sensaciones, pulso, pero ahora es más exacto, ¿no? El tema potenciómetro y demás. Y yo creo que para mí lo tendría que quitar en carrera, porque sería algo más, yo creo que habría, en el esfuerzo, yo creo que habría gente sin potenciómetro que lo pagaría. Porque algunos yo creo que no sabrían regular. Que no sabrían regular igual tan bien. Porque ahora va todo tan medido que yo creo que al quitar... Ahora está muy...
los vatios, lo otro, está todo muy... Yo ya no entiendo de eso. Ya. Muy controlado todo, ¿no? Sí. Al final que eso, Mm. quizás esa es lo que un poco comentaba, el poder actuar un poco Y- por sensaciones o lo que Sí. en ese momento la carrera te va pidiendo. Y también te voy a decir otra cosa, que ahora el ciclismo, yo escucho a los ciclistas los comentarios que hacen y tal, y dicen que no, el pelotón que es... que no hay lo que había antes, hablar y no sé qué, bromas y eso. Que ahora es que la gente que va ciego, macho. Es Cada verdad. uno lo suyo, muy Ciego, centrado. muy, Sí, sí, sí. muy, que no hay... Que no se disfruta que no hay igual unión, tanto. que no hay unión ni no hay También, nada. sí. Eso sí comentan, sí. Sí, que... Bueno, Claro. ¿Y consideras que hay muchas envidias? hombre, ¿O había? envidias en la vida en todos los Siempre. sitios existen, Mm. y el ciclismo no se va a quedar al margen, ¿no? Sí. ¿Tú has vivido alguna situación así de cerca? Bueno, sí, no, va. Sin comentarios. Pasa palabra. Pasa palabra. Bueno, y llegamos ya tú lo consideras igual también tu mayor éxito, ¿no? La etapa de Alpe d'Huez podría ser... Bueno, sí, hombre, porque la etapa del Alpe d'Huez todos los ciclistas quieren ganar porque ello conlleva un montón de criterios, y yo me acuerdo que en aquella época me ofrecieron un montón de criterios. En aquel año me pagaban cada criterio en 300.000 pesetas y no fui a ninguno. Ya. ¿Pero qué recuerdas de aquel día? ¿Ya pensabas en ese día, este día se... Ese día lo tenía marcado. Lo tenías marcado. Lo tenía marcado, sí, porque el año anterior había subido y me gustó la subida. Y bueno, las circunstancias salieron que me metí en una escapada y Mínguez, después de Grenoble, pues subimos el Col de Coq y Gran Cucherón y tal, y luego bajamos a Grenoble. En Grenoble venía un puerto de primera que no me acuerdo cómo se llamaba, porque no pasaban cabas de allí, pero debía de saber el nombre de aquel puerto, pero no lo sé, no me acuerdo. Subí aquello y me dice Mínguez, venga, venía Anselmo Fuerte conmigo, en el grupito de esa escapada, y me dice, hay que atacar. Claro, me mandó a atacar para hacer la carrera, porque Criquelión y estos, para que tiren de atrás a por mí, para que Anselmo Fuerte gane la etapa. Ah. Pero claro, yo entonces andaba bien, estaba bien. Claro, cogí 2 minutos, 3, y hostia, yo iba como una moto. Y llegué a meta con 1 minuto y medio, y luego Anselmo hizo segundo, pero el plan era que iba a hacer la carrera dura para que gane Anselmo. Ah. Lo que pasa es que el escapado salió al resultón. Sí. En circunstancias normales es que me hubieran cogido. Oh, Pero yo iba muy fuerte entonces. Vale, y aparte de esa victoria del Alpe d'Huez, ¿qué otra victoria recuerdas así? Joder, victorias pues todas son bonitas. como Algunas más no te especial. hacen. En Montreal también, una victoria bonita. Luego los premios, el Gran Premio Primavera que he ganado 3. Y pues todas esas victorias. Me ha faltado ganar el País Vasco, que un año me quitaron por los centésimas. La Ichulia, ¿no? La Ichulia, sí, que me hicieron allí una... Sí, Ah, sí. me jodieron bien jodido. Bueno, ahí Porque la Ibarresa ya había ganado Sí. y me faltó ganar esa. Cuando ganaste en Alpe d'Huez, Y luego también en Ibardin, que iba escapado yo, y con 5 minutos y el equipo tirando por atrás. Joder, macho, me tenía que haber cogido la bici y gané la etapa, ¿eh? Tenía que haber cogido la bici y venirme a casa. Toma por culo, pero por no liarla... O sea, que te quedó un poco por ¿Tú crees que es hacerlo. normal eso? ¿En qué cabeza cabe? no. Porque el organizador quería que ganase Tony Rominger la Ichulia. ¿Alguna vez has hecho eso? Eso que Ipuzano me tenía manía. ¿Alguna vez has Sí. hecho eso? ¿Cuál? De coger y decir, venga, me voy porque... No he hecho. No he hecho porque eso es una guarrada muy grande, pero hay que tolerar, hay que tragar y aguantar. Pero bueno, eres un hombre muy impulsivo, No, ¿eh? Te controlas. sí, va. Algunas cosas y otras no. Y, por ejemplo, aquel día de Alpe d'Huez que ganaste y tal, ¿a quién fue? Ya sé que no había entonces móviles ni nada, pero ¿quién fue la primera llamada así importante que recibiste? Uf, ni idea. Ni idea. ¿Recuerdas? No te puedo decir ni idea. Pero hubo mucho boom, ¿no? Entonces, Hombre, todos los periodistas te llamaban y eso y tal. Pero joder, no me acuerdo. Yo creo que igual con los primeros que hablé fueron con los de casa. Sí, ¿no? Sí, El primero que llamaste A casa. fue a la madre o... a casa. Bueno, ya habían visto por la tele, pero bueno, ya sabían, pero bueno, llamé a casa. Sí, ¿no? Ahí como no había móviles... Oye, Porque mi padre estaba enfermo también ya Sí. y que al año siguiente del tour me tuve que retirar porque falleció mi padre. No. Ese tour hubiera hecho muy bueno, ¿eh? El año- Estaba el 11 en la general y
con muchas posibilidades de estar entre los 5, ¿eh? Sí, porque de todos los años que estuviste ahí en la cima, ¿qué año dices, ostras, este año fue el que más fuerte iba? Ese, el ¿El año que 88? falleció mi padre, 89. 89. Ese era el año que más fuerte iba, macho. 89 fue el año Iba donde- muy fuerte. Y había una cronoescalada de gapa, unas cronoescalada que me iba muy bien, macho. Pero Ya, llegó la noticia fatídica y Y ahí- ya pensaba que iba a aguantar el tour, pero no aguantó. y ahí fue ya Me vine a casa. el bajón, ¿no? No, me vine a casa, me retiré. Sí, pero igual también, pues emocionalmente, físicamente, pues... o luego otra vez te pusiste a tope. No, porque joder, era una muerte que ya estaba anunciada ya con tiempo y ya sabíamos más o menos cuándo podía llegar y yo le dije cuando fui al tour, Aiche, ¿dónde villí, el que tienes que andar bien eres tú, me dijo, pensando, a ver si aguanta el tour por lo menos y tal. Y, Ya. O sea, tú ya estabas allí cuando te dieron la noticia y te tuviste que venir. sí. Mm. Bueno, al final sí que es verdad que la mente juega un papel muy importante en la vida y en el mundo del deporte profesional, sobre todo más. Ahora, hoy en día, muchos deportistas profesionales tienen ese apoyo emocional de psicólogos. En esa época, ¿tú habrías echado en falta el haber recibido ese asesoramiento? Jo, esa de falta no, ya estuve con ello. Ah, sí, ¿no? O sea, Sí. que al final es algo súper importante Ya estuve con el tener ello. ese apoyo. Estuve con ellos, sí, desde los 26 años. Ah, bueno, o sea que Sí. sí que te diste cuenta que era Sí. un aspecto que había que trabajar y que había que controlar. Bueno, o sea que te sirvió Sí, el recibir ese sí. apoyo. Sí, ahora se lleva mucho. Ahora al final tienen todo, ¿no? Es una parte de la preparación, el tener un psicólogo deportivo. Sí, ahora está... es- No se puede comparar el ciclismo de antes con el de ahora y lo que ganan los ciclistas ahora, pero ganan una pasada, tú. Eso es. Antes, tú ganaste. ¿Tú crees que antes los contratos eran mejores que ahora, a diferencia del euro, pesetas, que los que hay ahora? Que va, los de ahora son mucho mejores. Mejores. A mí el otro día, precisamente aquí, cuando tuvimos la presentación de la marcha esa, me dijo uno, ¿sabes fulano tal cuánto gana? Y dije, me quedé asustado. Y él, no puede ser. Sí, muchos andan cerca de 1 millón de euros, gente que está, digamos, muy arriba, ¿no? También. Bueno, no tan arriba. Bueno, pero sí que un top 20 o así, pues sí que andan ya por encima, o 1 millón, o algunos muy por encima. Ya. Pero luego hay cierta gente también que no. Hombre, es que los que no son World Tour, esos no. Los de Caja Rural, que por mencionar uno, Euskaltel, o estos equipos que no son World Tour, pues esos no. Sí, pero bueno, te quiero decir que antes vosotros, cuando ya llegasteis al MAPEI, ¿no? Digamos, o Class, ya ahí había unos contratos, gente muy buena tenía unos muy buenos contratos. Sí, pero en comparación con ahora no, ¿eh? No, ¿eh? Si haces la comparación ahora, están triplicando, ¿eh? Sí. Por ejemplo, en aquella época lo que podía ganar Tony Rominger, hoy en día lo triplican, ¿eh? O más. Lo que pasa es que O igual más. se salva un poco porque entonces eran pesetas y la vida igual Ya, no sí, pero tú era haces diferente. números, pesetas, euros y ya está. Sí, Haces los números y ya está. sí, lo que pasa es que la vida era más digamos, más barata. Bastante más barata. No, Ahora se ha disparado. eso es. Ahora nos ponen una guerra aquí, otra no sé qué, y otra y nos suben Que, todo. hombre, Pero claro, cualquier excusa es para subir todo. si nos vamos a aquella época, por ejemplo, claro, el que cobra 60 millones de pesetas, ¿cuántos pisos se podía comprar? Muchos. Muchos. Y el que cobra ahora, pues 1 millón, Pues 2 o 3. 2 o 3. 2 o 3 Entonces, pisos. Pues el piso ha subido mucho. La vida en general. La Entonces, vida. un poco eso, ¿no? Que al final los sueldos, aunque comparándolos con los de hace un montón de años, ha subido mucho, pero claro, la vida ha subido tanto que entonces igual los sueldos de antes eran mayores en comparación a lo que costaba la vida. Al nivel de vida. No sé. Bueno, tú te pudiste retirar, Sí. te sirvió para no trabajar, o sea que hiciste Sí. Yo no he trabajado. buena caja. Sí, bueno, tenías buenos, andabas adelante. Supongo que como tú, pues hubo varios ciclistas ahí que al final pudieron retirarse sin trabajar.
Sí. Es verdad que fueron los más top, ¿no? Digamos, de cada equipo. Pues yo qué sé, Perico Delgado, pues Belda. Marino, no sé si Sí, también, ¿no? Belda, Marino, Julián, Julián. Y Gastón. bueno, Yo diría que, claro, el ciclismo te ha dado mucho, pero también dirías que te ha quitado. Quitar, lo único que... No, a mí no me ha quitado el ciclismo nada. No. Yo estaba haciendo una cosa que me gustaba y encima me pagaban. Eso es, ¿no? A Al mí final, no me ha tú no quitado echas nada. en falta que por haber llevado una vida como ciclista has dejado de hacer otras cosas. No, yo creo que era mi sueño y el sueño está cumplido. Sí. sí, ¿no? Y bueno, luego pues llegó la retirada, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Una cosa que ya lo tenías pensado? O, ¿La retirada? Sí, o mismo año dijiste, uff, No, podía haber seguido un año. Quería seguir un año más, pero estuve a punto de fichar, pero al final no, me eché para atrás. No, ya te pagaban poco ya para lo que es, y dices, no me la va a jugar aquí el tipo para... No fue merecía el la pena. mismo año ya que... Sí, el mismo año que dejé, pues podía haber corrido un año más, pero ya pagaban poco, ya me habían bajado mucho el caché, ya la verdad que el primer año y el último año no gané ni una carrera. El primer año profesional y el último año profesional no gané ni una carrera. Anduve bien el último año, pero no conseguí ganar ni una. Segundos, terceros y eso, pero no conseguí ganar y ya ahí llegó la hora de decir, me dolió mucho el dejar una cosa que había hecho toda la vida, pero no había otra solución. ¿Cómo te adaptaste a ese cambio de llevar toda una vida dedicándote al deporte? Luego fue pues que hice un equipo amateur y ahí las cosas pues no me fueron nada bien. La verdad que mejor si no lo hubiera hecho porque lo único que gasté fue dinero y salud. Sí, ¿eh? ¿Y no te ofrecieron para seguir en algún director de algún equipo No, profesional no. o no? No, Cuando dejaste ya yo dejé. dijiste... Y luego apareció el Jonathan Hall aquí y me dijo, Bonilla, José Bonilla, hay que hacer un equipito para este y tal y cual. No sé para qué apareció, empezamos ahí el rollo y luego me metí en un rollo de la hostia. Mejor si hubiera estado dormido. Sí, ¿no? Bueno, pero igual era un poco el seguir un poco con el mundo del deporte y Ya, pero te, yo te convencieron. la idea que tenía me salió mal. Ah, Bueno, a veces no ¿qué idea siempre sale bien. tenías? En la que tenía era buena, pero me jodieron. De sacar igual a un equipo mayor. Sí, así, estuvo ¿no? a punto de sacar profesionales. Sí, Yo le tenía fichado a este, y ya palabra tenía 10 corredores, ¿eh? No, no Sí, sabía. y me vinieron y unos me jodieron, macho. Fueron a ofrecerle no sé qué, que iban a hacer ellos más barato y tal y cual, después del trabajo que hice, y a tomar por culo. Dijo, ni con vosotros ni con este. A ver, O sea, que ibas a hacer un proyecto, pero luego Ya otros lo hicieron. estaba hecho y hablé con los corredores y todo. Pero entonces luego al final, ¿qué pasó? ¿Que lo hicieron otros? No lo hizo nadie, ¿Y entonces por qué se porque se torció? mosqueó el tío. Digo, este El me está pidiendo patrocinador. tanto y esto tú me ofreces tan poquito y como por ese dinerito poquito y alguien me está engañando, no sé cuánto. Y digo, man, que me enfrían fuera, no hago nada. pero el patrocinador seguía patrocinador. apoyando. Ah, El el patrocinador fue el que se enfadó. se enfadó Ah, sí, no. porque otros le fueron a decir cosas y no. Ah, pues vaya pena. Sí, Hombre, yo estuve en tu equipo, en el Banaca, que es... si hubiera salido aquello hubiera cambiado todo el enfoque. No, ya. Pero luego seguir de amateur ahí, lo único que hacía era gastar dinero, dolor de cabeza, preocupaciones, uno aquí que no sé qué, el otro allí que no sé qué, el otro que no sé qué, el otro que está tirando agua del balcón, el otro que no sé cuántos, el otro que Yo gasto de la hostia. estuve en tu equipo, en el Banaca, que luego fue Alfus y fue cuando gané la Vira y bueno, pasaron mucha gente, tuviste a muchísimos corredores en el campo amateur y ¿quién crees que dirías, jo, este chaval, yo me esperaba mucho de este chaval y al final nada? ¿Tienes en mente alguno, todos los que pensabas que iban a subir, subieron? Nah, lo que pasa es que ahí los equipos profesionales se pusieron a no coger corredores míos. Y eso es la putada, ¿sabes? Sí. Porque sabían lo que perseguía yo. Y dijeron, aquí a este no le cogemos ni uno. Sí, sí. Pero bueno, luego subieron mucha gente. No, subieron a qué equipos, quitando 2 o 3. Sí, Los demás a qué equipos han ido. eso es verdad. No me Eso es jodas. verdad. Decían, corredores de Chávez no cogemos. Sí. Y el que más daño me hizo de todos, el difunto del ACR, Azcona.
Mm. Azcona, Con me hizo muchísimo daño. Yo es una cosa que comenté el otro día, porque yo pues también hice... Aquel dijo, porque a mí me pagaban por ir a las carreras, si a ellos les daban 100.000, pues a mí me daban igual 300.000, 400.000, hasta 600.000 pesetas. Y ellos se reunieron todos los demás equipos amateur y dijeron, si a Chávez le pagáis, no le pagáis igual que a nosotros, no corremos ni uno. Sí. No sé. Tuviste un poco a la gente en contra, entonces ahí. Claro, porque vieron mi planificación cuál era, mi idea cuál era, y no les gustaba a ellos. Sí, a ver, yo creo que ahí al final, yo el otro día comenté en la entrevista que yo pues, hice mi palmarés en aficionados, que era muy bueno, y luego pues me subí al Paternina, ¿no? Sí. Al final era un equipo que, bueno, está bien para subir y tal, pero que estaba siempre en el abismo de si iba a desaparecer, si no, y luego desaparecen esos equipos y al final te quedas en la calle, básicamente, si no andas ya el primer año en lo más alto. Y es un poco lo que pensaba yo, que al final mucha gente que tanto en tu equipo como en otros equipos que estaban marcados, entre comillas, por cierta gente, subíamos a equipos de segunda fila, digamos, y no tenías esa continuidad, como a muchos que nos ha pasado. Y un poco lo que habías comentado tú, que un poco había una hipocresía, ¿no? Ahí en el sentido de que por qué algunos equipos estaban marcados y otros no, ¿no? Y se generaba así como una habladuría, digamos, y pues no sé, los demás equipos top pues se guiaban un poco de lo que hablaba la gente y tal, y era el tema por qué no te subían a equipos más, Joder, a mí ya me costó grandes. pasar a Aitor Sillones y a Josu Sillones, que anduvieron la hostia, Sí. y no, en Euskaltel no les querían coger ciertas personas, y menos que estuvo Pelayo Serrano, y él hizo para pasarles. Sí. Vale, volviendo un poco al ciclismo actual, de los corredores que hay ahora, ¿qué corredor te impresiona más? Bueno, impresionar Van der Poel es uno, los 5 o 6 que están ahí, Van der Poel, Renko, Vinegar, Pogacar y alguno que se me olvida. Pero ahí está. El otro día la París-Roubaix, el duelo ese mano a mano fue impresionante. Pogacar tuvo que doblar la rodilla, se cayó, ¿no? Bien, estaba a 20 segundos, se acercó hasta 12, pero ahí se vio que el de adelante era más fuerte. De 12 luego empezó a meter 15, 17, 20, hasta que llegó al minuto 17. Y luego a la meta, pues fue tranquilo al final, y no sé, con 40, lo que sea. Pero fue una carrera de tú a tú, ¿eh? Sí. Ahí perdió 20 y estuvo a 12. Yo pensaba, ¿le va a coger? Hostia, el otro le metió más gas. Sí. Es que esos clásicos no sabes qué animales son, tío. Sí, a ver, el otro día yo creo que Pedersen también tuvo mala suerte, que pinchó. Sí. Yo creo que podría haber Ese va a ganar muchas carreras, ¿eh? estado con ellos o muy cerca, y al sprint pues hubiesen tenido un problema con él, con Pedersen. Pero bueno, ¿a quién ves tú como el Echave de antes, ahora en el ciclismo? Alguien que sea parecido, no, tanto no parecido a ti. Tanto no te puedo decir tú. ¿Quién ves ¿Alguno así? con que te identifiques? ¿Escalador? No sé. Una cosa difícil, no lo sé. No he puesto a pensar nunca. ¿Con quién lo compararías? Yo, pues no sé. A ver, Pello mismo, ¿no? Sube bien, sprinta también. Igual no era tan escalador como tú, ¿no? No, escalador escala bien. Escala bien. En la contrarreloj quizás pierde más que yo. En la contrarreloj pierde un poquito más que tú. Pero bueno, así a nivel comarcal podría ser. Sí, a nivel comarcal seguro que sí. Que se parece a ti. Vale, ¿y qué consejo le darías, por ejemplo, a un ciclista joven de ahora? Joder. ¿Qué consejo le daría? Que el ciclismo que se mentalice que es muy duro. Que los ciclistas últimamente, que si llueve, eso. El ciclista se tiene que dar cuenta desde un principio que el deporte que ha elegido es un deporte muy duro y que las adversidades meteorológicas pues los tiene que superar. Bien hace calor o bien hace frío. Y hasta la UCI hay, que bueno, también es un baremo muy mal hecho porque
si hace calor se quitan kilómetros, si hace frío, no sé qué tal. Lo que hacen están haciendo chapuzas, porque lo que hicieron en la París-Niza no se puede hacer. Parar la carrera a 25 kilómetros de meta, todos allí muertos de frío y que no querían neutralizar la carrera. Parar había una subida, bajar y meta y soltarles allí, macho, no me jodas. Todos allí, calentándose las manos con el motor, con el calor de la moto, el escape y la hostia. Eso es inhumano, tío. ¿Se suspende o no se para? Eso fue una chapuza. Y bueno, el año pasado también en la carrera de hecho, que hacía mucho calor y una hora menos de carrera. Joder, pues si hace mucho calor, pues suspende la carrera. Ya. No sé. La verdad es que, mira, en Cataluña, ¿qué ha pasado? Es que no hay un orden establecido. Tenía que ser, mira, si está nevando, se para, se neutraliza. O sea, quita la carrera. Si hace más de 40 grados o 41, no hay carrera. Sí, poner igual unas normas que deje claro, cuando... No entre petit comité cuando hace calor allí, pararse, reunirse y hablar. No, eso ya no vale para nada. Además, si hace frío y están todos empapados, allí cogen, se resfriado el catarro, la hostia. Antes no había eso. Antes no. En tu época... No, en mi época si estaba la carretera muy jodida, se bajaba y a tomar por culo a los coches. Eso es, pero tendría que estar en la nieve. Eso, nevando, por ejemplo, ¿has corrido alguna vez nevando? Yo he corrido una París-Niza, que íbamos por la rodada de los coches, chaval. Y no se suspendía ni nada, todos allí. Ya. Hacías el afilador, ¡bumba! El del coche, y hacías el afilador con la marca del neumático, lo que había dejado, y al suelo. Sí. Bueno, tú viendo también las dos épocas, la tuya o esta, ¿con cuál te quedarías? Yo creo que más tranquila para correr es la mía. ¿Y a nivel de espectáculo? Pues yo creo que también la de antes, ¿no? Ahora van todos más... Hay espectáculo, siempre es espectáculo el ciclismo, pero no sé. Eso ya más... yo prefiero para correr mi época. Sí, a ver, es verdad que estamos en una época muy buena. Ahora están tan... Joder, que no pueden ni hablar ni nada, están todo... muy medido, o sea, pero para correr tu época y como espectador... Ah, como espectador, dices. ¿Y como espectador? Como espectador, pues quizás ahora, porque se hacen... No sé, se corre diferente. Las carreras se rompen muy de lejos de meta. Ahí los ataques, estos 5 o 6 salvajes atacan en cualquier sitio y a 80 kilómetros de meta son un ciclismo muy valiente. Pero antes también se atacaba desde el principio. Sí, pero que se atacaba desde el principio no llegaba a meta nunca. No, pero ahora esta gente tiene mucha fuerza. Esos 5 poderosos 6. Sí. Bueno, ya casi estamos llegando al final de la entrevista y como buen escalador que has sido y siempre atacabas en el último kilómetro, tenemos una sección que se llama El último kilómetro, que consiste en unas preguntas cortas. Sí. Vale. Entonces, ¿qué sueño no cumpliste? ¿Te queda algún sueño que no has cumplido? ¿En el ciclismo dices? En el ciclismo, en la vida. Bah. ¿Te quedas con la espinilla de no haber sacado ese equipo? El sueño no cumplido es la idea que tenía con el equipo amateur y no pude salir para adelante. ¿Tu lugar favorito en el mundo? Yo no soy muy exigente y lo que más me impresionó en el mundo han sido las Dolomitas y para irme de vacaciones yo no quiero ir muy lejos, yo solo quiero ir a Canarias. Buscando el buen tiempo, entonces. Sí. A entrenar iba mucho a Canarias yo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué te hace reír como un niño? Pues no soy de reír, ¿eh? No, eres un hombre serio. Sí. A día de hoy, ¿qué es lo que te hace feliz? Pues la familia. La familia, ¿no? ¿Quién ha sido ese apoyo incondicional que siempre has tenido? La familia. Y luego, ¿y 3 palabras que te definan? Joder, no lo sé. No sé qué decirte. Luchador. Luchador sí he sido. Duro. Tú, también. Euchi. Euchi, aguantar. Va, sí, defínelo como quieras. Tú mismo. Bueno, yo te voy a hacer un juego. Yo te voy a decir 2 nombres, 2 ciclistas, y tú me tienes que decir con quién te quedarías de los 2, y yo te preguntaré
te daré otra pregunta con otro ciclista y vas, A ver, vas diciéndome... me vas a decir dos ciclistas, Eso, ¿no? yo te voy a decir. ¿Qué son ¿Con quién te actuales? quedarías? ¿Actuales o...? De todo. ¿Lanitz Barrutia o Jon Unzaga? Para ti, ¿quién es el mejor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Un Saga. Vale. ¿Unzaga o Iñaki Gastón? Un Saga. ¿Unzaga o Rubén Gorospe? Un Saga. ¿Unzaga o Julián Gorospe? Un Saga. ¿Unzaga o Fede Chávez? Joder, primero yo. Bien. ¿Fede Chávez o Lucho Herrera? Joder, pues yo con Lucho Herrera, ¿qué voy a hacer? Fede Chávez. ¿Fede Chávez o Iván Mayo? Fede Chávez. ¿Fede Chávez o Marino Lejarreta? Fede Chávez, ¿qué va? ¿Fede Chávez o Pedro Delgado? Fede Chávez, joder. ¿Fede Chávez o Alejandro Valverde? Joder, Fede Chávez. Se echa de forever. ¿Fede Chávez o Yalaber? Fede Chávez siempre. Sí. ¿Fede Chávez o Tony Rominger? Fede Chávez. O sea, te quedas con Me quedo Fede. como estoy. Sí, ¿no? Sí. Pero diciendo ¿tú crees que tú eras mejor que ciertos corredores que te estoy nombrando? No, yo no pienso que sea mejor. Sí, pero es decir, Yo sé que Valverde ha sido muy bueno, Tony también, pero yo me quedo con lo que te soy. quedas con Fede Chávez. Pues me parece nada. ¿Y Fede Chávez 1987 o Fede 2025? Joder, 2025. Y que sea más años todavía mejor. Bien. Si es el 45, pues también. Pues fenomenal. Bueno, la verdad que ha sido un placer tenerte. Espero Gracias. que haya estado muy a gusto. Igualmente. Sí. ¿Te ha quedado alguna pregunta así que quieras contar? No. ¿Alguna que digas, ostras, No. me han hecho esta pregunta? No. No. Tranquilo, ya estoy bien. Sí. Bueno, pues a todos los que nos están viendo, que nos sigan en el canal de Euchi y que sigan las próximas entrevistas que vamos a tener, que deis al like y suscribiros. Chin chin. Euchi. Euchi. Ah.